Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans del romance turco y de una de las parejas más queridas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a hablar de rumores, esperanzas, sueños y por supuesto, la posibilidad de una reconciliación que tiene a todo el mundo en vilo. Como ya sabrán, la historia de amor entre Kerem y Hande, que nació en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, fue algo que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas que a veces parecen imposibles. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. La relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y con la esperanza de que algún día, sus caminos se volvieran a cruzar. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas, han surgido una serie de rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. No son simples chismes de pasillo, sino que vienen acompañados de evidencia, entre comillas, claro, en forma de fotos, comentarios y fuentes cercanas, que aseguran que hay algo más que amistad entre ellos. Así que hoy, vamos a desmenuzar toda esta información, analizar los indicios, separar la realidad de la ficción y por supuesto, soñar un poquito con la idea de volver a verlos juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre series turcas, noticias de sus actores favoritos, análisis de tendencias y por supuesto, mucho amor por el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, el rumor que está incendiando las redes sociales es la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estén juntos nuevamente. Y no solo eso, sino que incluso se habla de una nueva casa, nueva vida. Imagínense la magnitud de la noticia. Después de la ruptura, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con marcas de renombre y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción, ha participado en proyectos internacionales y ha seguido demostrando su talento actoral. Pero a pesar de la distancia física y profesional, el cariño y la admiración que se tienen mutuamente nunca han desaparecido por completo. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación personal, pero de vez en cuando, aparecen pequeñas señales que nos hacen pensar que el fuego aún no se ha extinguido. Una de las primeras pistas, que encendió la chispa de la esperanza fue una serie de comentarios y me gusta, que se han dado mutuamente en redes sociales. Sé que suena trivial, pero en el mundo del espectáculo, cada interacción en Instagram o Twitter puede ser interpretada como una señal. Un simple me gusta en una foto, un comentario con un emoji cariñoso, o incluso el hecho de seguirse mutuamente después de un tiempo de haber dejado de hacerlo, puede ser suficiente para que los fans empiecen a especular. Luego empezaron a circular fotos y vídeos en los que se les veía en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Por ejemplo, se les vio en el mismo restaurante con días de diferencia, o en el mismo evento, aunque no se cruzaron en el Potocal. Estas coincidencias, que podrían ser simplemente casualidad, fueron interpretadas por muchos como una estrategia para mantener la relación en secreto y evitar la presión mediática. Pero lo que realmente alimentó los rumores fue la supuesta declaración de una fuente cercana a la pareja, que aseguró que Kerem y Hande se han estado viendo en secreto durante las últimas semanas y que están considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Según esta fuente, ambos han aprendido de sus errores del pasado y están dispuestos a trabajar en la relación para que funcione. Y aquí es donde entra en juego el tema de la nueva casa, nueva vida. Según los rumores, Kerem y Hande estarían buscando una casa juntos, un lugar donde puedan empezar de nuevo y construir un futuro en común. Se dice que han estado viendo propiedades en Estambul y en otras ciudades de Turquía, buscando un lugar que les ofrezca privacidad, comodidad y la posibilidad de alejarse del foco mediático. Ahora bien, es importante tomar toda esta información con pinzas. Como les decía, la mayoría de estos rumores provienen de fuentes no oficiales y no han sido confirmados ni por Kerem ni por Hande. Podría ser simplemente una estrategia de los medios para generar interés y atraer clics, o podrían ser los deseos de los fans proyectados en la realidad.
Pero, ¿qué pasaría si fuera verdad? ¿Qué significaría una reconciliación entre Kerem y Hande? En primer lugar, sería una alegría inmensa para todos sus fans, que han seguido su historia de amor desde el principio y que nunca han perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Sería una demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen. Además, una reconciliación entre Kerem y Hande podría tener un impacto positivo en sus carreras profesionales. La expectación mediática que generaría su relación podría traducirse en nuevos proyectos, contratos publicitarios y un aumento de su popularidad a nivel internacional. Pero también es importante ser realistas y considerar los desafíos que podrían enfrentar si deciden volver a estar juntos. La presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas y las diferencias personales podrían poner a prueba su relación. Por eso, si realmente están considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad, es fundamental que lo hagan con cautela, con honestidad y con un compromiso real de trabajar en la relación. Necesitan establecer límites claros con los medios, aprender a manejar la presión y priorizar su bienestar emocional. Y aquí es donde entra en juego la madurez y el crecimiento personal que ambos han experimentado desde su ruptura. Tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas inteligentes, talentosas y con una gran capacidad de superación. Han aprendido de sus errores del pasado y han madurado como individuos. Si deciden volver a estar juntos, tendrán que aplicar todo ese aprendizaje a su relación. Tendrán que comunicarse de manera abierta y honesta, respetar sus diferencias y apoyarse mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Tendrán que aprender a equilibrar su vida pública con su vida privada y a proteger su relación del escrutinio público. Pero más allá de los desafíos y las dificultades, la posibilidad de volver a estar juntos también les ofrece una oportunidad única de construir una relación más fuerte, más sólida y más significativa. Tienen la oportunidad de aprender de sus errores del pasado y de crear un futuro en común basado en el amor, el respeto y la confianza. Imaginen las posibilidades. Podrían protagonizar nuevas series juntos, colaborar en proyectos humanitarios, viajar por el mundo y compartir su felicidad con sus fans. Podrían convertirse en un ejemplo de amor y superación para millones de personas. Pero al final del día, la decisión de volver a estar juntos es exclusivamente suya. Es una decisión personal que deben tomar basándose en sus propios sentimientos y en sus propias prioridades. No deben dejarse influenciar por la presión mediática, por las expectativas de los fans o por las opiniones de los demás. Lo único que podemos hacer nosotros como fans, es desearles lo mejor y apoyar su decisión, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, estaremos felices por ellos. Si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la tranquilidad que se merecen. Y si en algún momento deciden compartir su historia con nosotros, estaremos aquí para escucharlos y para apoyarlos. Ahora, dejando un poco de lado los rumores y las especulaciones, quiero hablarles un poco sobre la relación que Kerem y Hande han mantenido con sus fans desde su ruptura. Ambos han demostrado ser personas muy agradecidas y cercanas a sus seguidores, y han tratado de mantenerlos informados sobre sus proyectos y su vida personal. Hande, por ejemplo, ha utilizado sus redes sociales para compartir fotos y vídeos de sus viajes, de sus sesiones de fotos y de sus proyectos benéficos. Ha respondido a preguntas de sus fans, ha interactuado con ellos en vivo y ha demostrado ser una persona genuina y cercana. Kerem, por su parte, ha utilizado sus redes sociales para promocionar sus proyectos, para compartir sus reflexiones sobre la vida y para interactuar con sus fans. Ha respondido a sus preguntas, ha compartido sus mensajes y ha demostrado ser una persona inteligente y comprometida. Ambos han sabido manejar muy bien la presión mediática y han tratado de proteger su privacidad. Han evitado hablar directamente sobre su relación personal, pero han dejado entrever que siguen siendo amigos y que se tienen un gran respeto mutuo. Y esta actitud es muy valorada por sus fans, que admiran su profesionalismo, su talento y su humildad. Saben que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias virtudes y defectos, y que se merecen ser respetados y apoyados. Por eso, independientemente de lo que decidan hacer con su vida personal, sus fans seguirán estando ahí para ellos, apoyándolos en sus proyectos y celebrando sus éxitos. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la tranquilidad que se merecen. Así que, volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel?
¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? ¿Seguirán siendo amigos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y con un gran futuro por delante. Tienen todo lo necesario para alcanzar sus sueños y para construir una vida plena y feliz. Y si deciden volver a estar juntos, estaremos encantados de ser testigos de su historia de amor. Pero si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la tranquilidad que se merecen. Y si en algún momento deciden compartir su historia con nosotros, estaremos aquí para escucharlos y para apoyarlos. Bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores, las esperanzas y los sueños relacionados con Kerem Bürsin y Hande Erçel. En resumen, hemos hablado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande, sobre los rumores de una nueva casa, nueva vida, y sobre los desafíos y las oportunidades que podrían enfrentar si deciden volver a estar juntos. Hemos analizado los indicios, hemos separado la realidad de la ficción y hemos soñado un poquito con la idea de volver a verlos juntos. Pero también hemos sido realistas y hemos considerado los desafíos que podrían enfrentar si deciden volver a estar juntos. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que la decisión de volver a estar juntos es exclusivamente suya, y que lo único que podemos hacer nosotros, como fans, es desearles lo mejor y apoyar su decisión, sea cual sea. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis reflexiones y de compartir sus opiniones conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? ¿Qué consejos les darían si deciden darse una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo del vídeo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes en las próximas semanas. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.